Bien, hermanos, gracias. Vamos a abrir la palabra de Dios, a leer en el libro del Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento. Libro de Éxodo. Vamos a leer un versículo ahí en el capítulo 20, Éxodo 20, los 10 mandamientos que el Señor dio a través de Moisés. Pero uno de ellos que nos ocupa en esta mañana y en esta tarde, si Dios quiere, es el verso 7, 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y hermanos, el tema del nombre del Señor es un tema de muchísimo peso en toda la Escritura, porque el nombre identifica a la persona. Siempre que mencionamos un nombre, sobre todo de una persona conocida, ubicamos enseguida a la persona, ¿no? Cuando nos dan ese nombre, no pensamos en otra, pensamos en esa persona que tiene ese nombre. Un hecho interesante es que en el Nuevo Testamento la oración siempre va dirigida al Padre, siempre la oración va dirigida al Padre. Se hace en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en el nombre del Hijo, dirigida al Padre. Ese es el orden. Pero obviamente que el Señor Jesús introduce la enseñanza en el Nuevo Testamento de el peso que tiene su nombre. Porque le dijo a los discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero ahora dice, pedid y recibiréis. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto haré. Con lo cual introduce una variante muy importante, porque es en ese nombre que llegamos a la presencia de Dios, que tenemos entrada a la presencia de Dios y que Dios nos escucha. Si no es en ese nombre, no hay ninguna posibilidad de llegar a la presencia de Dios. Ninguna. Absolutamente ninguna. No hay posibilidad. Porque también nos dice en el libro de los Hechos que tenemos la remisión de pecados por su nombre. Recibiremos perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Y es el nombre lo que nos habilita a llegar directamente a la presencia de Dios sin intermediario. Nadie nos tiene que llevar a la presencia de Dios, porque ese nombre nos abre la puerta. En ese nombre. En el primer y el segundo siglo de la historia de la Iglesia, cuando la Iglesia era muy perseguida y se reunía en las catacumbas, es decir, en el subsuelo, ¿no?, de la ciudad de Roma, condiciones muy especiales, muy pobres, malas condiciones, oscuridad, falta de ventilación, frío, humedad. Pero no había otra forma, era la forma como la iglesia podía subsistir. Porque además la iglesia vivía ahí, un lugar donde era impenetrable, aún a los ejércitos romanos, por las características de las catacumbas. Así que entrar ahí, quien entrara ahí sin conocer las catacumbas, se perdía.
entre tantos pasillos y vueltas y cosas, se perdían. Y entonces ahí estaban seguros. Solamente se podía entrar si alguien que vivía ahí lo tomaba de la mano en la entrada de las catacumbas y lo llevaba. De lo contrario, no se llegaba a ningún lado. Era imposible. Hasta aún los ejércitos romanos se perdían. No lo intentaban. Pero cuando un hermano que viviera en ese lugar y que sabía dónde estaban sus otros hermanos, cuando golpeaba la puerta, la identificación que tenían decía, vengo en el nombre, y le abrían la puerta y lo recibían como un hermano en Cristo. El golpe era en el nombre para que abrieran la puerta. En el nombre, con mayúscula, ¿no? Claro, cuando se pronuncia no se pronuncia ni en mayúscula ni en minúscula, pero hablamos de un nombre en mayúscula. Bueno, el mismo Señor le dice al pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y además agrega algo que es muy peligroso, dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En vano es algo falso, algo hipócrita, algo ilusorio. Una ilusión es falsa, siempre es falsa. No confundamos ilusión con esperanza. No. Y sobre todo la esperanza de la vida eterna, la cual el Señor, que no puede mentir, prometió. Eso es una esperanza según Dios. Después están las ilusiones. Eso es otra cosa. La ilusión va sobre la base de la imaginación, del pensamiento, el deseo, que le hace ilusión a algo. Sí, la ilusión está sujeta a que se pueda cumplir o no, y que se cumpla como se desea o no, o en parte. O que la ilusión se cumplió en parte y después resultó que lo que se cumplió era falso. No tiene fundamento, no tiene. Y aún la Escritura condena todos aquellos que viven pendiente y dice de las vanidades ilusorias. Vano, como dije recién, es algo falso. Algo que está hueco, que no tiene fundamento. Es más, aún en la arquitectura, en el lenguaje de los arquitectos, cuando hacen una casa, todos aquellos espacios que corresponden a una puerta o a una ventana, que no hay pared, lógicamente, porque si hay que poner una ventana, ahí no se hace pared. Si hay que poner una puerta, ahí no hay pared. Se está construyendo, recién se están haciendo las paredes y queda un hueco donde va a ir una ventana. Todavía no está puesta, pero se construye y se deja un hueco de determinada medida para la ventana que va a ir ahí, o la puerta. Y a ese espacio donde no hay pared se le llaman los vanos de la casa. Los vanos, los vacíos, que no hay pared. Porque si hay pared no se puede poner ventana. Los vanos, se le llama, un lenguaje de arquitectura. Eso es lo que está vacío. Y aquellas vanidades ilusorias, algo que no tiene fundamento y además sobre la base de una ilusión. Es falsedad, ilusión sobre falsedad, ilusión sobre algo vacío, una ilusión que no tiene fundamento. Bueno, cuando el nombre del Señor se toma sobre esas bases, el Señor castiga y dice, no tiene por inocente. Si no lo tiene por inocente es porque lo tiene por culpable. ¿Cuál es la culpabilidad? Usó su nombre. Es terrible. Dios es un Dios celoso y es celoso de su nombre. Cuando usamos el nombre del Señor,
y hay que tener sumo cuidado en eso, no se lo puede usar para fines que no sean la gloria. Porque entonces se está profanando. Profanar es usar algo santísimo para fines seculares, para fines materiales. Y este fue uno de los grandes problemas que tuvo el pueblo de Israel. Dice que no hacían diferencia entre lo santo y lo profano. Así dice Ezequiel. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Es decir, que se usaba el nombre del Señor, la persona del Señor, la palabra de Dios para cosas que no glorificaban a Dios y lo profanaron. También el Señor advierte sobre este asunto en el libro de Levítico, ya veremos el versículo. Pero lo que nos interesa es que este principio que está permanente a través de todos los tiempos, porque esto está en el Antiguo Testamento, pero hoy está vigente exactamente igual, el Señor no ha cambiado, su nombre tampoco, su gloria tampoco, la palabra de Dios tampoco. Exactamente igual que desde siempre. Pero cuando oramos al Señor, ¿no? Y esto es algo que se ha entrado ahora también en los últimos siglos, diríamos, bueno, en el último siglo, siglo XIX, siglo XX, y hoy con mucho más razón, lamentablemente, se usa el nombre del Señor y se usa en el nombre del Señor Jesucristo, amén, y parece que eso ya está, parece que hay lo que se ha orado y se le pone en el nombre del Señor Jesucristo, amén, ya parece que está todo bien. Y ojalá que sí, pero no siempre. Porque, como decíamos el viernes, está el gran problema de usar ese nombre del Señor que no sea para la gloria de Dios con fines mucho más bajos. A veces se ora buscando solución a problemas, buscando salud, por ejemplo. Hay falta de trabajo para que el Señor dé un trabajo. Claro que se necesita trabajar. Sí, claro que sí. Claro que hay que trabajar. Obviamente que sí. Que el Señor puede proveer un trabajo. Puede proveer todo. Ninguna cosa es imposible para Dios. Que puede proveer una casa, porque lógicamente en algún lugar hay que vivir. También. Que hay matrimonios que han clamado a Dios con gran insistencia y con gran clamor y lágrimas por un hijo, porque el hijo no venía. Y quizás no vino. O sí. Y se ha orado por un hijo. Y se ha orado por todas aquellas cosas que frente a una necesidad la angustia lleva a clamar a Dios. Y que, a ver, una casa es lícita, claro, en algún lado hay que vivir. Un trabajo es lícito, claro, necesitamos ingresos, hay que vivir. Necesitamos cubrir los compromisos que hemos contraído, hay que pagar, con lo cual no se puede pagar si no ingresamos. ¿Eh? Un hijo es lícito, pero claro que sí. Claro que un matrimonio es lícito totalmente que quiera tener un hijo. Y quizás hay dificultades para que venga el niño y entonces clama a Dios por el niño. La salud del padre, de la madre, del hijo, quien fuere, un hermano, está muy grave, está en la UBI, está grave, está complicado, señor. ¿Está bien? ¿Es lícito? Claro.
Dice que tenemos que orar los unos por los otros. Claro. Pero también la palabra de Dios dice que todo es lícito, mas no todo conviene. Hay que definir entre lo que es lícito y lo que conviene. ¿Es lícito? ¿Conviene? Y después da otro paso, dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Es lícito? Sí. ¿Por qué no lo puedo pedir? No, está bien. Pero vamos a hacer alguna pregunta. ¿Conviene? Conviene según Dios, no según lo que a mí me parece. Yo tengo un trabajo, dice alguien que es muy lejos. Señor, si tuviera un trabajo más cerca, tendría más tiempo, ¿no? Menos, viajaría menos. ¿Es lícito? Claro. Si en vez de viajar una hora para allá y una hora para acá, yo puedo ir andando a 10 minutos, ¿qué mejor? Andar 10 minutos, obviamente, y no 2 horas. Entre 10 minutos y una hora, ¿qué os parece? ¿Es lícito? Claro. ¿Es coherente? También. ¿Es necesario? Claro, si me ahorraría. Ahí nomás, ahí tengo 50 minutos de diferencia entre una hora y 10 minutos. Y 50 minutos para allá y 50 minutos para acá, estamos en 100 minutos. Tengo una hora y algo por día más para disponer que no la uso viajando. ¿Es lícito? Claro. Entonces voy a pedir, Señor, trabajo más cerca. Y yo lo veo como que es algo que sí, que es lícito pedir. Señor, ¿conviene? Y alguien dice, ¿qué? Claro, ¿cómo no va a convenir? Si me ahorro mucho tiempo por día y me canso menos y puedo dormir más. ¿Conviene? Señor, ¿conviene? Y si aquel trabajo que me queda lejos yo lo dejo por uno que me queda a 10 minutos y al mes se me cierra la empresa. Y ya después no tengo que ir a ningún lado, estoy en casa, o no tengo trabajo. ¿Es lícito? ¿Conviene? Señor, ¿conviene el cambio? ¿Conviene? Yo no lo sé si conviene. Tú lo sabes. O me quedo sin trabajo al mes. ¿No? Y espiritualmente, ¿edifica? Señor puede guiar. Entonces, ahí está el tema donde yo oro al Señor, Señor, para cambiar el trabajo. Señor, para cambiar la casa. Señor, te ruego porque me aprueben la hipoteca. Que con la hipoteca compramos la casa. ¿Conviene, señor? Y por ahí la hipoteca me dice el banco. No. Ay, señor. Ay, busco otro banco. Señor, ¿conviene? Me va a decir, no, porque tú lo que no sabes es que te vas a quedar sin trabajo en 2 meses. ¿Ves? Ahí está el punto. Entonces, usar el nombre del Señor en vano es todo aquello que puede satisfacer una necesidad que es muy agradable de verla satisfecha, pero glorifica al Señor. Ahí está el punto, hermano. Y aquel que tome el nombre del Señor en vano, el Señor no lo tendrá por inocente. En vano es inútil. Estás pidiendo, no sabéis lo que pedís. Porque un día, registra el Nuevo Testamento, una señora que tenía 2 hijos, que eran los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan cuáles eran? Jacobo y Juan. Y fue esta señora, la mamá de ellos, y como toda mamá, ¿qué quiere? Y lo mejor para los hijos, claro.
Y entonces fue y le dijo al Señor Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ya no, dice que mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y no sé lo que es eso. Y el Señor le dijo, no sabéis lo que pedís. Porque el que se siente a derecha o a mi izquierda no está en mí, no es a mí darlo, sino al Padre. Una solicitud lícita, el deseo de una buena madre, estaba fundamentado sobre la base de la ignorancia. Porque el Señor le dijo, no sabéis lo que pedís. Si no sabéis, es porque no ignoráis, pidiendo cosas que no, no, no sabéis lo que pedís. Está entre lo que no conviene. Se hace un pedido a Dios de lo que no conviene. Bueno, y entonces tenemos el tema de que, claro, Dios, muchas oraciones dice, no, pero el Señor sabe que yo lo necesito. Y yo se lo pido de todo corazón. Dice, ¿se gran engaño? Si mi corazón es engañoso. Que yo lo pida de todo corazón no garantiza que el pedido está fundamentado sobre objetivos lícitos. Porque de todo corazón, pero con todo engaño. No que yo quiera engañar al Señor. No, 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 no. Pero es un corazón que me incita a pedir algo que no está bien usando el nombre del Señor. Es decir, se usa el nombre del Señor para solicitar y para fundamentar un error. Y algo que contradice la voluntad de Dios. Jamás contestará. Cuando no sabemos esto, bueno, pero cuando sabemos que podemos estar tomando el nombre del Señor en vano, entonces uno toma medidas, toma cuidados especiales a ver cómo va a usar ese. Porque no es un nombre propio, es un nombre ajeno. Y cuando yo uso ese nombre, tengo que dejar de usar el mío, porque estoy usando el nombre de otro prestado, que me lo permite usar, pero para fines que lo van a glorificar a él. Porque si alguien me da un nombre muy importante, pero muy importante entre los hombres, pero pero importantísimo entre los hombres y a nivel mundial, y me habilita a mí a usarlo a nivel mundial en lo que necesite, imagínense lo que sería eso, donde todos sepan en el mundo que yo estoy habilitado oficialmente y permitido usar ese nombre, que será que yo voy a un banco, ¿no? Y digo, preciso esta cifra, me la dan inmediatamente. ¿Por qué? Y porque estoy pidiendo en el nombre de otro. Pero si aquel que depositó toda su confianza en mí para que yo use su nombre, ve que estoy usando su nombre y lo estoy, diríamos, manipulando su nombre para fines propios y personales, me diría, puse en ti una confianza que la has usado mal. Has usado mi nombre, que donde tú lo pronuncies se abren todas las puertas y lo has usado para tu vida, ¿no? Pero a veces pasa. Ahora, ¿qué pasa cuando eso es el nombre del Señor, hermano? Yo puedo usar su nombre y presentar su nombre, pero en este caso no es como en el caso de los hombres, porque alguien que me habilita, si un hombre me habilita a usar su nombre sobre la faz de la tierra en cualquier lugar, cuando yo lo estoy usando en cualquier lugar, ese hombre no se entera. Me habilitó, sí, pero él no se está enterando, no sabe en ese momento que yo estoy usando ese nombre para determinado asunto, no lo sabe, pero el Señor sí lo sabe, ahí está la diferencia.
Entonces, cuando uso el nombre del Señor, es Él el que dice sí o no y abre o cierra. Porque el objetivo por el cual estoy usando el nombre no es bueno, según Dios. Puede ser necesario según mi entendimiento, pero no es bueno según Dios. No te di mi nombre para eso. No tienes mi nombre para eso. Lo estás usando en vano. Con lo cual me cae sobre mí la culpabilidad porque dice que no me tiene por inocente si yo uso su nombre para fines que no son los correctos, según Dios. Y claro, entonces dice, no, no, Dios no me contesta. No, puede contestar. No puede contestar. Porque Dios se tendría que hacer cómplice mío. Yo uso mal su nombre y Él me bendice. Ese no es el Dios de la Biblia. No, no, ese es otro Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Santidad, obediencia y fidelidad tiene que respaldar el uso de ese. Y todo eso sobre un fundamento, la gloria de Dios. Y entonces sí, pedid todo lo que quisierais. Porque no nos olvidemos, hermanos, que puso en nuestros corazones el Espíritu Santo, desde que creímos. No podemos olvidar eso. Porque es el Espíritu Santo el que va a pedir al Padre en el nombre del Hijo y pide por mí. Ahí está la garantía. Tengo que pedir el Espíritu Santo y yo lo mismo para que Dios dé lo que hay. Porque Dios no va a negar a Dios, nada. Una contradicción. Dios no puede negarle a Dios las cosas. A mí sí, pero a Dios no. Porque el Espíritu Santo dice que pide por mí conforme a la voluntad de Dios. Demanda por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué me puso el Espíritu Santo en el corazón? Porque, a ver, podría salvar, o me salvó, y quizás alguien diría, y sin el Espíritu Santo, ¿para qué pone el Espíritu Santo? Me salva y me lleva al cielo igual. No, porque me hizo participante de la naturaleza divina. Por eso soy hijo, porque soy engendrado del Espíritu. No soy salvo por un decreto. No soy salvo porque Dios dijo, sea salvo. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero no dice, sea salvo y yo soy salvo. El Espíritu Santo viene a mí y me engendró, un hijo de Dios. Somos nacidos del Espíritu. Por eso todos hemos bebido del mismo Espíritu. Entonces, me pone el Espíritu Santo en el corazón desde que creí, como la garantía, como el arras, ¿eh?, de mi herencia. Y entonces el Espíritu Santo, el Señor Jesús, dice que me guiará a toda verdad. Y entonces el Espíritu Santo, como me guía a toda verdad, me va a guiar a todo aquello que debo pedir. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, sencillo. Primero, que yo quiera hacer la voluntad de Dios y no lo voy a engañar, ¿eh? No, Santiago dice, no os engañéis. ¿Dios? Santiago no, se lo dice Pablo a los Gálatas. A los Gálatas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando se elige la semilla, se está eligiendo la cosecha. Porque el que planta patatas no va a cosechar tomate. Va a cosechar lo que sembró. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Es una ley de la siembra y de la cosecha. Sirve en el terreno de la agricultura y sirve en el terreno espiritual. El principio es el. Entonces,
queriendo hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo me va a guiar a qué debo pedir. ¿Y qué me va a poner en el corazón para que yo pida? Lo que Él pide. Para que pidamos los dos lo mismo. Y ahí está la garantía de la respuesta. Como el Espíritu Santo me guía, yo no sé qué cosa de pedir como conviene, yo no lo sé. Pero Él pide por mí. Y entonces me dice, pide esto. Entonces tenemos juntos el Espíritu Santo y yo pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, y ahí está garantizado el buen uso del nombre. Porque el Espíritu Santo hará uso del nombre del Señor Jesús en absoluta perfección. Él me glorificará. No se puede glorificar a Cristo usando mal su nombre. El Espíritu Santo dice, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo mío? Es lo que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros en este momento. Tomará de lo mío, de eso, y me lo hará saber. Y entonces estaremos el Espíritu Santo en mi corazón, pidiendo de acuerdo a lo que está pidiendo el Señor Jesús. Y me hace partícipe de que yo pida lo que pide el Señor Jesús, que es lo mismo que pide el Espíritu Santo al Padre. Y ahí está la garantía de la respuesta. Pero claro, me tengo que olvidar de mi nombre. Y al olvidarme de mi nombre, me olvido de mis cosas. Y ahí tengo la garantía de la respuesta. No por lo que yo pido, sino por lo que el Espíritu Santo pide. Que me lo hace saber y entonces yo pido lo mismo y me honra que oramos por lo mismo. Me da participación en el accionar de Dios. Me hace partícipe de que yo pueda pedir lo mismo que pide el Espíritu Santo. No hay mayor gloria que esa. De lo contrario, imaginemos el Espíritu Santo pidiendo una cosa y yo pidiendo otra. Y que Dios tiene que bendecir. Yo contradigo al Espíritu Santo y el Padre me tiene que bendecir dándome la respuesta a mí que estoy pidiendo al revés. Es un caos. Y Dios no va a bendecir un caos jamás. Dios no va a bendecir la contradicción. Porque para bendecirme a mí, tiene que contradecir al Espíritu. Eso es una locura. ¿Qué Dios va a hacer eso? El de la Biblia no. Señor tendría que decir, el Padre tiene que decir, ah, mira, lo que él me está pidiendo es otra cosa, y de lo que, pero vamos a bendecir, vamos a bendecir. Mira la necesidad que tiene, es un buen chico, qué buen chico. Chico, lo digo yo. No, pero mira, ya tiene muchos años que es creyente, y eso no es garantía de nada, pero de nada. Ah, no, pero es pastor. ¿Pastor? ¿Y qué garantía es eso? ¿Dónde está la garantía? No, 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 no. La única garantía está en Dios. Y fuera de Dios no hay garantía en nada, ni en nadie, ni para nada, ni para nadie. Fuera del Señor es tomar su nombre en vano. Y en el libro de Levíticos nos da algunos detalles interesantes también. Levítico capítulo 19, respecto al nombre del Señor también. En el libro siguiente, Éxodo, Levítico 19. Levítico 19, 12. 19:12 de Levíticos, 126 la página, dice así, y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios. ¿Y quién le dice eso? Yo, Jehová. Eso es como la firma, ¿no? Yo, Jehová. No juraréis en mi nombre con mentira. De ahí que el jurar no nos compete a los hombres.
Por una razón sencilla. ¿Sabe cuál es? Que no, por lo cual no debemos jurar. Porque no tenemos ninguna capacidad para cumplir. ¿O sí? No. Ah, pero yo se lo dije de todo corazón, sí, pero ¿sabes? Mira, yo te lo iba a traer, pero ¿sabes? Te lo explico. Lo que sucedió fue que, ahí está, ¿eh? No pude, no pude. Ay, te lo iba a traer y sabes que me olvidé y lo dejé al salir. No cumplió. No tenemos la capacidad de cumplir. No digo que no tenemos la voluntad, podemos tener la voluntad, pero lo que nos falta después es la capacidad. Porque mira lo que sucedió, ahí viene la explicación. Sí, lo que pasó fue que, y entonces quedó de pasar y no pasó, y yo lo llamé y no vino, entonces salí con los minutos contados y se me quedó en casa. O me lo iban a traer, ¿sabe? Y no me lo trajeron. Entonces no te lo puedo traer. No tenemos capacidad. Porque no manejamos ni el próximo segundo de lo que va a pasar. No tenemos control sobre nada. O sí, hermano. Yo no tengo control sobre nada. No sé ustedes, pero yo no tengo control sobre nada. No controlo nada. Entonces, el que jura tiene que ser alguien que tiene la capacidad para cumplir todo y siempre. No todo hoy y mañana vamos a ver. No, todo y siempre. Tal cual lo juró, sin la mínima modificación. Es decir, tiene que ser alguien que no depende de nadie, de nada, que tiene todas las cosas en sus manos, todo el control de todo, y que la garantía del juramento es el mismo, Dios. El único que cumple con todo eso es Dios. Porque si yo juro algo, me van a decir, ¿y cuál es la garantía de lo que estás jurando? Ah, lo hago de todo corazón. Olvídate. Olvídate, no va por ahí. No. A ver, es mi palabra. Olvídate, no sé. ¿Pero no crees a mi palabra? Sí, te creo. Pero no puedo cumplir. ¿Cómo que no puedo cumplir? No puedes cumplir. No tienes ninguna garantía de que puedes cumplir. Entonces, por eso el Señor dice vamos a Mateo, ¿no? Capítulo 5, Mateo 5, y dice ahí, verso 33, 5, 33 de Mateo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Esta es una palabra que se ha usado hace muy poco y se ha usado muchas veces también, el perjurio. Perjurar, no es jurar, es perjurar, es hacer un juramento sobre algo que se sabe que es mentira o sobre algo que jurando sobre ello se sabe que no se puede cumplir. E igual se jura. Se usó esto hace un tiempo cuando un presidente de los Estados Unidos juró ante el Congreso que él no había participado en determinada situación. Y después se confirmó que había participado. Y le pusieron los hechos delante y dijo, mire, ¿qué están las pruebas? Usted participó. Y bueno, eso generó otra situación muy grave que no es del caso ahora. Eso, por eso dice, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Pagarás al Señor tus juramentos.
Mas yo digo, ahora el Señor va un paso mucho más adelante y más arriba. Si a los antiguos les fue dicho esto que era durísimo, ahora el Señor dice, mas yo digo, no juréis en ninguna manera, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, no jure, pero como tú dices sí, que sea sí. Si usted dice no, que sea no. Y no tienes que decir, no, yo te lo juro. No jures. Dice, no juréis en ninguna manera. Y Levítico dice, no jurarás con mentira. Eso es perjurio. Jurar sobre la base de mentira. Y entonces da aquí elementos que los judíos entendían perfectamente bien. Ni por el cielo, es el trono. Juro por el cielo. No, no, no. Es un dicho muy común. No, no, que cielo. Es el trono de Dios. Vas a jurar por el cielo. ¿Qué control tienes tú sobre el cielo y sobre el trono de Dios? Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, es donde los pies del Señor reposan. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. En aquellos días, ¿no? Una disquisición o una discusión. Jerusalén es testigo de lo que yo digo. Cuidado, 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 que es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza. Que me corten la cabeza si lo que yo no digo es verdad. Cuidado, cuidado. No solamente lo que tú dices, tú no tienes capacidad de hacer que un cabello sea negro o sea blanco. Hoy sí, hoy lo arreglan con los tintes. Pero naturalmente no. No tenemos control sobre nada. Ni siquiera no tenemos control sobre un cabello, hermanos. Entonces, claro, frente a esta situación, dice, mira, ¿sabes cómo soluciona esto? Como tú dices sí, que sea así. Tú dices no, que sea no. Y déjalo por ahí. Esto es así, sí, bueno, sí, no, pero escucha, no, 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 no estamos nada. Yo te digo, esto es sí, y no tengo más nada que ver. ¿Tú lo crees o no lo crees? O esto es no, y tú lo crees o no lo crees. Y yo lo dejo por ahí y sigo con otra cosa. ¿Me lo juras? No, de ninguna manera. Ah, entonces no debe ser cierto. Bueno, bueno, tú tómalo como quieras. Yo no voy a jurar por nada porque alguien que sabe las cosas me dijo que no jure por nada. No tengo control sobre nada. ¿Esto fue así? Sí, ya está. Entonces, frente a estas cosas, ni profanarás el nombre de tu Dios. Profanar. Usarlo para algo para lo cual no me habilitó el Señor y algo que no glorifica al Señor y algo que no le glorifica por atender a cosas eternas. El nombre del Señor es un Dios eterno. Lo puede usar para cositas de aquí abajo, por importantes que parezcan. No, de ninguna manera. Mucho menos aquellas cosas que tengan la mínima, diríamos, duda de veracidad o de santidad. En la duda, el nombre del Señor fuera, ¿no? Por eso a veces cuando miran, ay hermano, ore por esto. Vamos, vamos a ver si voy a orar por eso. Porque si no, si todos vienen a algún pedido de oración, yo termino orando por cosas que ni sé cómo son, ni conozco nada, y el Señor me dice, ¿qué estás pidiendo? ¿Tú sabes cómo es el tema? No, pero me lo contaron. No sabes nada.
Y me pones a mí en el medio. Me pones a mí en el medio de algo que tú no sabes cómo es a fondo. Y además yo te tengo que bendecir. No, hermano, no, no. Porque me podría el Señor decir con todo derecho, tú esto no lo haces contigo. Y me quieres meter a mí. Porque a lo mejor te puede perjudicar y en la duda tú no participas. Pero me metes a mí en el medio para que yo haga lo que tú me pides y me pides algo que tú no sabes. No sabes bien cómo es. No sabes los propósitos que viene enganchado todo este asunto desde atrás, quiénes participaron, qué propósitos tiene, cómo viene este asunto. Y ahora tú me lo pides y además me dices en el nombre del Señor Jesús. No, no, porque el uso del nombre, lo veremos de tarde si Dios quiere, tenemos que terminar ya. El uso del nombre está vinculado a muchísimas cosas, que lo veremos en una serie de textos muy extensa en la tarde, si Dios quiere. Va mucho más allá de pedir. Lo incluye, pero no lo limita a solo pedir. Porque alguien dice, pero hermano, dice, la Biblia dice pedid y recibiréis. Claro, dice eso. Y dice muchas cosas más. Dice solo eso. Dice eso, pero no dice solo eso. ¿Mm? Entonces vamos a ver todos los elementos que están incluidos en el nombre, porque la Escritura lo dice, en el Nuevo Testamento especialmente, donde el Señor Jesús habilita a pedir en su nombre, pero también nos da toda la información y enseñanza de aquellas cosas que deben acompañar el pedir. Que hay ejemplos, hay mandamientos, hay enseñanzas de cuidados a tener en cuenta en el uso del nombre, que incluyen el pedir y exceden el pedir. Y cuando se cumplen todos esos asuntos, cuando tenemos en cuenta todos esos detalles, entonces estamos habilitados no a pedir todavía, sino a decirle, Señor, no me quisieras guiar tú por tu espíritu para no pedir tonterías. No quisiera librarme de pedir cosas que después de orar y el Señor no contesta, entonces viene la desilusión, Dios no me contesta. Pero estoy usando mal el nombre, estoy usando mal. No me puede bendecir, porque Dios tendría que hacerse injusto para bendecirme. Es un absurdo. Dios tendría que cambiar y Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios tendría que ser cómplice mío. Tendría que ser de ser injusto, tendría que dejar de ser justo, hacerse injusto para satisfacer mi capricho. Ese no es el Dios de la Biblia. Será otro Dios, el de la Biblia no. Entonces en la tarde, hermanos, veremos todos los cuidados, todas aquellas cosas que acompañan. Yo me asombré cuando lo vi realmente estudiándolo para mí, porque estoy preocupado por muchas cosas y buscando en el Señor, Señor, para no perder el tiempo, queda muy poquito tiempo. Queda muy poquito tiempo para andar jugando a la iglesia. ¿Jugando a qué? ¿Queremos que Dios nos bendiga, que nos conteste o queremos cantar himnos y bueno, y que el Señor nos va llevando y vamos como se puede y de arrastro y mostrando que decimos, la Biblia dice que Dios es todopoderoso y yo no puedo ni con las piernas y voy arrastrando los pies porque apenas puedo, pero digo que tengo un Dios todopoderoso y eso es una burla delante de los ángeles, delante de Satanás, delante de los hombres, que nos vea una iglesia anémica, una iglesia que vive con la respiración agitada y con la respiración cortita, que apenas puede tomar un poquito de aire para sobrevivir, y una voz que se quiebra, y bueno, hermano, aquí estamos. No, 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 porque tenemos otro Dios.
y estamos habilitados, tenemos un nombre, pero hay que usarlo bien. Bien usado, no hay límites. Bien usado, dice, pedid todo lo que quisierais y os será hecho, Juan 15:7. Pedid todo lo que quisierais y os será hecho. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? Ahora imagínense que él nos dijera eso y nosotros en esa frase entrara todo lo que a mi capricho se me antoja. Y seríamos un peligro. Y que pidiésemos lo que se nos da el gusto de pedir y que Dios nos castigara dándonos esas cosas. No, no nos da para no castigarnos. Pues si dijera, bueno, no, ahí lo tienes. Y Señor, y ahora, bueno, ahí lo tienes. Es lo que pediste, ¿no? Ahí lo tienes. Ahora, manéjalo. Manéjalo ahora. Vamos adelante. Ay, Señor, no puedo, ahora sácame esto. Pero es lo que me has pedido. Pero no me pediste esto, ahí lo tienes. No sé cómo hacer. Ahí está. Por eso yo no te lo quería dar. Tenías la bendición de la negación, pero has sido tan caprichoso, has pedido y has querido hacer tu voluntad, y ahí la tienes. Ahora, adelante con esto. Termino con algo, hermanos, de que lo tengo de buena fuente. Hay un hermano que ya está con el Señor, un hermano espiritual, un hombre de oración, un hombre de oración, que viendo la necesidad de la iglesia y de los vecinos y de la familia, le pidió al Señor que le diese el don de sanidad para poder orar y sanar a aquellos que estaban enfermos. Se lo pidió al Señor y se lo pedía al Señor. Señor, úsame para la sanidad de aquellos que no lo tenía. Él no lo tenía. Y un día tuvo un sueño. Y soñó que él estaba contra la pared y venía dirigido a él, pero a toda velocidad venía un toro. A toda velocidad contra él y él contra la pared. Intentó moverse y el toro siempre dirigido a donde él se, y cada vez más cerca. Y cuando lo tuvo cerca, cuando se le vino encima, dio de las astas, ¿no? Y intentó y no podía, y no podía con el animal, y el animal hacía más fuerza y estaba a punto, y clamó al Señor, Señor. Y dice, y el toro se me desapareció en el suelo. Un hombre de Dios estoy hablando, no un adolescente, no un niño, ¿eh? Y dice que Dios le habló a su conciencia y le dijo, eso es lo que me estás pidiendo, pero no lo puedes conducir. Si yo te lo diera, harías un destrozo y te destrozaría a ti. Y me dijo este hermano, nunca más pedí por eso. Ya, no puedes con él, te destrozará y tú harás un destrozo, porque pondré en tus manos lo que tú no puedes conducir. Se acabó el periodo. Lo entendió de golpe y pasaron muchos años cuando él me lo contó un día. Dice, querido hermano, esto hace más de 50 años. Y no lo vuelvo a pedir. Porque Dios me lo hizo clarito, clarito. Esto no es para ti. Hermanos, cuidado con lo que pidamos. No sea cosa que Dios me lo dé. Y es el mayor castigo que me puede dar. No sea cosa que me diga, bueno, no, lo vas a tener un tiempito y vas a ver lo que es manejar esa situación. Y vas a tener que clamar muchísimo para que yo te libre de eso. Pero tú es lo que querías, adelante, ahí lo tienes.
Si hay un día de voluntad y persisto en lo mío, y yo no le digo, hágase tu voluntad, y se lo digo de verdad, no sea cosa que él me termine diciendo, entonces, si no quieres hacer mi voluntad, entonces que se haga la tuya. Y quedamos esclavos de nuestra voluntad, sin saber después qué hacer para sobrevivir espiritualmente. Un saludo, hermanos, y nos vemos en la tarde, si el Señor lo permite. Hasta pronto.